Las enfermedades de hipersensibilidad, como dice acá, es que un determinado individuo, un organismo, un sujeto, está expuesto a un antígeno y tiene una reacción detectable. Y luego se sensibiliza, ¿sí?, frente a nuevos encuentros con ese antígeno. Esto quiere decir que, de alguna manera, esos trastornos, ese encuentro se hace evidente, ¿sí? Nosotros, cuando estamos en contacto nuevamente con microorganismos para los cuales nuestro sistema inmunitario ya desarrolló una respuesta que nos protege, no es evidente para nosotros, evidente en términos de signos o síntomas, ¿sí?, que hay una respuesta inmunitaria desencadenada. Estamos en contacto, el sistema inmunitario cumple con su función a través de su característica primordial, que es la especificidad y la memoria, y sigue adelante, y nosotros no nos enteramos. En los trastornos de hipersensibilidad, el individuo se sensibiliza frente a un determinado antígeno, ¿sí?, ya vamos a ver cuáles o cuál, y esa sensibilización a ese antígeno se vuelve detectable, ¿sí?, o sensible cuando ese individuo es reexpuesto a ese antígeno. Si el antígeno es un antígeno propio, esa exposición es crónica, es continua. Si el antígeno es un antígeno externo, como puede ser un alérgeno, esa exposición puede ser frecuente o puede ser en determinados momentos, ¿sí? Si alguien es, por ejemplo, alérgico o genera una reacción de hipersensibilidad frente al polen, cada vez que haya una mayor concentración de polen en el ambiente, que dependerá de la estación del año o del clima. Si es un individuo que tiene una hipersensibilidad al pelo del gato, será cada vez que está expuesto a ese alergeno, si vive con gatos o no vive con gatos, ¿sí? Tiene que ver un poco con eso, los encuentros posteriores con ese antígeno. En todos estos trastornos, ¿sí?, como dijimos recién, los mecanismos que actúan para eliminar los microorganismos patógenos infecciosos, ¿sí?, son los mismos que se ponen en juego en estos trastornos. Entonces, hoy vamos a ver que en las distintas hipersensibilidades vamos a encontrar algunos de los mecanismos que nosotros ya estudiamos en otro contexto, ¿sí? Y esto involucra tanto las respuestas innatas como las respuestas adaptativas. Vamos a encontrar función y participación de las células T, de las células B, de distintas células efectoras y mediadores de inflamación, ¿sí? ¿Se acuerdan los mediadores de inflamación? Quimoquinas, citoquinas, complemento, factores tumorales como los anticuerpos, linfocitos T, linfocitos B, vamos a encontrar otras células, vamos a encontrar que en algunas reacciones de hipersensibilidad participan los mastocitos. El problema de estas reacciones de hipersensibilidad es que la respuesta inmunitaria no se puede controlar de forma adecuada. Y esto es por lo que decíamos recién, por esa presensibilización, ¿sí? O bien porque la exposición al antígeno es crónica, ¿sí? ¿Por qué estos estímulos son difíciles, esta respuesta no se controla de forma adecuada? Por lo que estamos diciendo, los antígenos son difíciles de eliminar, ¿sí?, o directamente imposibles, ¿sí? No podemos eliminar el contacto contra nuestros propios antígenos, ni contra microbios comensales, que también pueden desencadenar algún tipo de hipersensibilidad, o antígenos ambientales, como hablamos de fundamentalmente los alérgenos, ¿sí? Entonces, otra característica de las reacciones de hipersensibilidad, además de que son trastornos que llevan a enfermedades por respuesta exacerbada, es que la respuesta exacerbada ocurre no por una superreacción, sino por una exposición constante a los estímulos, ¿está bien? Y esos mecanismos que aprendimos durante toda la cursada son los que se ponen en juego ahora y que terminan desencadenando esta respuesta exacerbada. Como ya dijimos, la hipersensibilidad entonces termina desencadenando enfermedades crónicas. Bueno, entonces dijimos que las respuestas inmunitarias anómalas son difíciles o imposibles de eliminar y que ocurren frente a antígenos propios, a microbios comensales y antígenos ambientales. Cuando hablamos de antígenos propios, no sé por qué se me está pasando así, les pido disculpas, cuando hablamos de antígenos propios son típicamente las reacciones de autoinmunidad de las que aprendimos la semana pasada, ¿sí? Las respuestas frente a antígenos que tenemos en cualquier lugar de
nuestro cuerpo. Pueden ser reacciones autoinmunes o autorreactivas, organoespecíficas o sistémicas, ¿sí? Hablamos de eso dentro de un ratito, pero recordemos que pueden ser frente a antígenos propios que pueden estar ampliamente distribuidos o que pueden estar localizados en determinados órganos porque tienen expresión en esos órganos, pueden cumplir una función específica en esos órganos, ¿sí? Estas enfermedades, estos trastornos autoinmunes que pueden desencadenar enfermedades autoinmunes, surgen a partir de la falla en la tolerancia central y periférica de la que hablamos la semana pasada. En cuanto a las reacciones contra antígenos ambientales, hay un gran porcentaje de la población que responde de manera anómala a estas sustancias, ¿sí? O sea, hay un gran porcentaje de la población que puede desencadenar reacciones alérgicas o atópicas, con el otro nombre que se lo conoce, y estas sustancias de las que hablamos son típicamente los alergenos. Podemos desencadenar reacciones alérgicas o atópicas a un gran número de factores ambientales, incluso alimentos y medicamentos, no solamente a metales o a lo que está en el ambiente como el polen o los pelos de algunos animales, sino también a lo que incorporamos, ¿sí? Como alimentos y medicamentos. Estas enfermedades atópicas o alérgicas están mediadas por inmunoglobulina E. Vamos a hablar un poquito en un ratito de eso, ¿sí? Algunos sujetos se sensibilizan a antígenos ambientales y sustancias químicas que están en contacto con la piel. Y ahí se desencadena una reacción que ya está mediada o que tiene la participación de los linfocitos T, ¿sí? Eso es una sensibilidad por contacto y es un tipo distinto de hipersensibilidad que la mediada por inmunoglobulina E. Pero entonces tenemos estos dos grupos, ¿sí? Antígenos ambientales cuyos individuos generan inmunoglobulina E que responde a esos antígenos, y antígenos ambientales o algunas sustancias químicas que por contacto con la piel ya inducen la participación de linfocitos T, la secreción de citoquinas y un fenómeno que se conoce como sensibilidad por contacto. De las reacciones de antígenos propios hablamos recién, y de las reacciones contra los microbios podemos decir que algunas respuestas inmunitarias contra antígenos microbianos pueden causar reacciones de hipersensibilidad si son microbios, por ejemplo, ¿sí? Inusualmente persistentes. ¿Qué quiere decir inusualmente persistentes? Que quizás con un determinado tratamiento no es suficiente para eliminar ese microorganismo, ¿sí? Ni nuestro sistema inmunitario ni ese tratamiento fue suficiente para eliminar el microorganismo, se vuelve persistente, ¿sí? Esto tiene más que ver quizás con resistencias, y eso puede generar una respuesta inmunitaria exacerbada, una respuesta inmunitaria que no acaba porque el antígeno no baja en su concentración o en su tenor, ¿sí? Eso puede dar lugar a una inflamación aguda, ¿sí? Que empieza a acentuarse, que no se resuelve, que es una inflamación que termina siendo una inflamación crónica, ¿sí? Un caso muy típico de reacciones contra microbios que dan inflamaciones crónicas es el caso de la tuberculosis, ¿sí? Lo que hace el microorganismo que genera la tuberculosis, que es la micobacteria, es alojarse en los macrófagos pulmonares, y los macrófagos no pueden, o sea, los macrófagos pulmonares que fagocitan y se encuentran con la micobacteria, la micobacteria es un organismo de vida, es un microorganismo intracelular. La micobacteria que se aloja en los macrófagos tiene mecanismos de evasión que hace que no pueda ser eliminada por esos mecanismos que aprendimos que llevan adelante los macrófagos, ¿sí? Por ejemplo, la generación de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno fundamentalmente, y otros mecanismos relacionados con actividades enzimáticas no mediados por oxígeno. Estos mecanismos no se pueden llevar adelante y el macrófago está continuamente tratando de eliminar a la micobacteria. No puede. Como los macrófagos reclutan linfocitos de tipo Th1, en el microambiente se genera algo que se conoce con el nombre de granulomas, donde hay
citoquinas inflamatorias, macrófagos en división, macrófagos que llegan al sitio de inflamación, linfocitos Th1 que llegan al sitio de inflamación y que intentan colaborar con el macrófago en la eliminación del microorganismo, secretando más citoquinas inflamatorias como interferón gamma, y no logran hacerlo porque la micobacteria tiene la capacidad de evadir su lisis en el lisosoma y su lisis por la formación de radicales libres, ¿sí? Lo vamos a ver en un ratito igual también. Las reacciones de hipersensibilidad las podemos clasificar entonces. Una vez que hablamos de dónde surgen estas respuestas crónicas que genera nuestro propio sistema inmunitario, podemos clasificarlas de acuerdo a cómo es la respuesta inmunitaria que se desencadena y cuáles son los mecanismos responsables de las lesiones, ¿sí? Y esto ya tiene que ver con respuestas que nosotros hemos visto, es decir, ¿cuál es la respuesta inmunitaria que se genera? Sabemos que puede ser innata, adaptativa, y los mecanismos efectores responsables de las lesiones sabemos que pueden ser mecanismos llevados adelante por células y factores solubles de la respuesta innata o por células y factores solubles de la respuesta adaptativa o una mezcla de ambas cosas, ¿sí? Entonces, las hipersensibilidades se agrupan en 4 grandes grupos, ¿sí? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3 son hipersensibilidades en las cuales los mecanismos efectores responsables de las lesiones están íntimamente relacionados con la producción de anticuerpos, ¿sí? Son hipersensibilidades mediadas por anticuerpos, ¿sí? La hipersensibilidad de tipo 1 es una hipersensibilidad que se la conoce como inmediata, ¿sí? Porque se genera, ¿sí?, en los primeros 10 a 20 minutos de contacto con ese alergeno o ese antígeno ambiental, ¿sí? El anticuerpo que media esas reacciones que luego van a dar lugar a las lesiones o al daño de los tejidos es la inmunoglobulina E y los linfocitos colaboradores, en este caso los TH2. ¿Se acuerdan que eran los que colaboraban con las células B, ¿sí?, por fuera del folículo, para dar respuestas del tipo de secreción de anticuerpos, ¿sí? Además de la inmunoglobulina E y los de linfocitos TH2, esos son los que van a ser responsables de la respuesta inmunitaria per se, el descontrol o la falta de eliminación de ese, o el nuevo contacto y esa sensibilización hace que esos mecanismos inmunitarios no culminen, sino que desencadenen una segunda fase en donde ya puede haber lesión tisular y enfermedad, ¿sí? Y ahí hay otros mediadores. En el caso de la hipersensibilidad de tipo 1, serán los mastocitos, los eosinófilos y todos los mediadores que estas células contienen en sus gránulos, como las aminas vasoactivas, los mediadores lipídicos y las citoquinas. Los mastocitos y eosinófilos y sus mediadores lo que hacen es participar en fenómenos de inflamación. Y para ayudar al reclutamiento de nuevas células inflamatorias en un ambiente normal, digamos, una respuesta normal, lo que hacen es descargar de granular el contenido de sus vesículas, y ese contenido tiene que ver con citoquinas que atraen nuevos células inflamatorias al sitio de la inflamación, pero sobre todo tiene que ver con mediadores vasodilatadores, ¿sí? Estas aminas vasoactivas y mediadores lipídicos, sobre todo las prostaglandinas y los leucotrienos, son mediadores de la inflamación y contribuyen al aumento de la permeabilidad, ¿sí?, y del grosor de los vasos sanguíneos para favorecer la llegada, el tráfico de los linfocitos, de los leucocitos en general, en realidad, al sitio inflamatorio. Entonces, la inmunoglobulina E, que media este tipo de enfermedad, de hipersensibilidad, y los linfocitos TH2, terminan activando otras células, como los mastocitos y los eosinófilos, que degranulan y generan un aumento de la permeabilidad vascular, un aumento del grosor de los vasos,
Y esos efectos son los que terminan generando, sobre todo, esas rinitis, ¿sí? Esas alergias, esa inflamación y esa lesión tisular, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son los pasos en donde se desencadenan, a partir de los cuales se empiezan a desencadenar estos mecanismos. Pero sepan que cuando hablamos de mecanismos inmunitarios patológicos, hablamos como de la fase temprana de las reacciones de hipersensibilidad, y cuando hablamos de mecanismos ya de lesión y enfermedad, hablamos de la fase tardía de la respuesta inmunitaria, ¿sí? Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 son las reacciones mediadas por inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, ¿sí? Acá dice típicamente mediada por anticuerpos, pero en realidad la hipersensibilidad de tipo 1 también está mediada por anticuerpos, ¿sí? Porque el fenómeno es desencadenado por el entrecruzamiento de los receptores para inmunoglobulina E, ¿sí? Entonces, la hipersensibilidad de tipo 2 también está mediada por anticuerpos, y en este caso los anticuerpos son las IgM y las IgG en contra de antígenos de la superficie celular o de la matriz extracelular, ¿sí? Algunos órganos, ¿sí?, presentan algunas moléculas en la matriz o proteínas de membrana o proteínas que cumplen función cerca de la membrana, para los cuales por alguna razón, ya sabemos, o predisposición genética, ¿sí?, o algún factor ambiental que lo desencadena, o fallas en la tolerancia central y periférica, se generan linfocitos autorreactivos, ¿sí? Esos linfocitos autorreactivos pueden reconocer esas estructuras y generar anticuerpos contra esas estructuras, ¿sí? O sea, en un primer momento existe una reacción inmunitaria en donde un linfocito T autorreactivo y un linfocito B autorreactivo reconocen un antígeno que es propio. Y luego empiezan a generar inmunoglobulinas, primero M y luego G, que van a ir a reconocer ese antígeno propio. Cuando las inmunoglobulinas reconocen un antígeno propio en la superficie o en la matriz extracelular, se desencadenan, ¿sí?, mecanismos relacionados con la presencia de inmunoglobulinas pegadas a un antígeno, ¿sí? Se forman esos complejos antígeno-anticuerpo, esa unión del anticuerpo al antígeno, y ahí ¿qué puede pasar? Y toda la primera parte de la materia vimos que cuando un anticuerpo está pegado a un antígeno puede ser reconocido por el complemento. Está opsonizando ese antígeno, provocando la fagocitosis de ese antígeno, de ese complejo antígeno-anticuerpo por las células fagocíticas, porque las células fagocíticas tienen receptores para la porción FC de los anticuerpos. Entonces, opsonizan e inducen la fagocitosis de las células que están marcando, ¿sí? Ahora, ¿es de nuestro propio cuerpo? Sí, es de nuestro propio cuerpo. Eso conduce más tarde que temprano, o más temprano que tarde, a la lesión tisular y la enfermedad, ¿sí? Entonces, mecanismos relacionados con la presencia de un anticuerpo pegado o unido a un antígeno que en este caso es propio. Opsonización y fagocitosis, reclutamiento del complemento. El complemento también se podía pegar. ¿Se acuerdan que una de las vías de activación del complemento, la vía clásica de activación del complemento, era el reconocimiento del complejo antígeno-anticuerpo? El reclutamiento del complemento y la activación del complemento también, además de la típica cascada proteolítica donde el complemento se va activando, que generaba mediadores inflamatorios, ¿sí? Por ejemplo, C3A y C5A, que son hemoquinas, ¿sí?, reclutadores de células en el sitio donde se encuentra ese anticuerpo pegado al antígeno para tratar de eliminarlo, ¿sí? Entonces, y obviamente la propia eliminación mediada por el complemento, ¿está bien? Este complemento que actúa como un mediador inflamatorio, como un opsonizador y como un eliminador de microorganismos en sí mismo por el complejo ataque membrana, ¿sí?, termina activando y reclutando más neutrófilos y más macrófagos. Entonces, los mecanismos son los mismos, como estamos viendo, que se generan para un microorganismo patógeno, ¿sí? Pero en este caso, el antígeno que se está reconociendo es un antígeno que puede ser propio o no, ¿sí? Entonces, muchas de las reacciones de
hipersensibilidad de tipo 2 tienen un componente autoinmune, ¿sí? Después hay otras hipersensibilidades de tipo 2 que no tienen un componente autoinmune, que se desencadenan por otras razones, ¿sí? Por ejemplo, porque hay anticuerpos, eh, porque hay antígenos que a nuestro organismo los detecta como extraños, pero que ni son alergenos ni son microorganismos infecciosos, ¿sí? El típico caso son los glóbulos rojos de los bebés que una mamá está gestando y que tienen el RH, han heredado el RH de su padre, ¿sí? O sea, un feto o un bebé en formación de una madre que tiene un determinado grupo sanguíneo y un padre que tiene otro grupo sanguíneo distinto e incompatible, digamos, con la madre, ¿sí? Si el bebé hereda los antígenos del padre, que de hecho se expresan de manera codominante, así que los hereda, la madre puede reconocer esos antígenos en los glóbulos rojos como extraños. Y eso en realidad no es una reacción autoinmune, porque no es un antígeno propio de la madre, es un antígeno que está expresándose en los eritrocitos del bebé. El bebé no es un antígeno en sí a la madre, es otro individuo. Entonces, no es un antígeno infeccioso, no es un antígeno propio, no es un alergeno, ¿sí? Pero también puede mediar reacciones de hipersensibilidad, porque también puede suceder que las células del sistema inmunitario reconozcan estos antígenos del grupo sanguíneo en la membrana de los eritrocitos de ese feto que está creciendo y desencadenen una respuesta inmune en contra de ese eritrocito, ¿sí? Eso termina desencadenando una enfermedad, también lo vamos a ver cuando veamos las hipersensibilidades de tipo 2, y si no lo van a volver a ver en los talleres de casos clínicos. Las hipersensibilidades de tipo 3 también están mediadas por anticuerpos, pero ahora están mediadas por anticuerpos en exceso, ¿sí? Inmunocomplejos en exceso. ¿Por qué? Porque los antígenos no están localizados en un determinado lugar o no son un antígeno que porta un feto o no están confinados a un determinado órgano, sino que están distribuidos de manera sistémica, ¿sí? Por ejemplo, cuando se generan respuestas contra las histonas, que son las proteínas que doblegan, que condensan, que enrollan el DNA, ¿sí? El DNA, el ácido desoxirribonucleico, está presente en todos los núcleos celulares, ¿sí? Incluso en la mitocondria. Las histonas, lo mismo. Entonces, la distribución del antígeno, para el que en este caso tenemos algunos linfocitos autorreactivos, es sistémica, de manera que no voy a tener un complejo antígeno-anticuerpo solamente o un conjunto de complejos antígeno-anticuerpos confinados a un lugar, como en el caso de la hipersensibilidad de tipo 3, sino que voy a tener el antígeno distribuido por todo el organismo. Se van a formar inmunocomplejos de antígeno-anticuerpo de manera excesiva. Ese es el mecanismo inmunitario, la formación de inmunocomplejos. ¿Por qué? Por el reconocimiento de antígenos propios que se encuentran distribuidos en distintos lugares del organismo. El mecanismo de lesión tisular es lo que sucede cuando esos inmunocomplejos no se eliminan en el tiempo y la forma en la que se tienen que eliminar, como cualquier otro inmunocomplejo, sino que se empiezan a acumular, ¿sí? Porque la capacidad de eliminar esos inmunocomplejos termina siendo superada por la formación de los inmunocomplejos. Y a su vez, esos inmunocomplejos activan también complemento, porque siguen siendo antígeno-anticuerpo unidos. Entonces, la deposición en las membranas basales de algunos órganos, como por ejemplo el riñón, ¿sí? Exactamente en el glomérulo, donde se filtra la sangre, por donde viajan muchas veces los inmunocomplejos, la deposición de los inmunocomplejos en las membranas basales de algunos órganos y la activación del complemento y el consumo excesivo del complemento termina desarrollando los mecanismos de lesión tisular, ¿sí? Terminan
lesionando, dañando los tejidos, la excesiva cantidad de inmunocomplejos que se forman. ¿Sí? Y por último, la hipersensibilidad de tipo 4, que es la hipersensibilidad mediada por linfocitos. ¿Sí? Aquí, fundamentalmente, linfocitos de tipo colaboradores, ¿sí? Linfocitos TCD4, como TH1, TH17, o linfocitos T citotóxicos. ¿Sí? Estos mecanismos están muy relacionados con el ejemplo que les ponía antes de la tuberculosis, en donde los linfocitos TH1 quieren colaborar con ese macrófago en la destrucción del microorganismo y el macrófago no puede eliminar el microorganismo y entonces se genera una reacción inflamatoria, ¿sí? Mediada por todas las citoquinas que producen estos linfocitos, que son en general inflamatorias, como el interferón gamma, ¿sí? Y el sitio donde se genera esa inflamación empieza a lesionarse por esa inflamación crónica, ¿sí? Puede empezar a morirse células, ¿sí? Aledañas, ¿sí? Por la secreción de citoquinas que empieza a ser en algún momento tóxica para otras células. Esto es un resumen de lo que yo les conté recién, ¿sí? La hipersensibilidad de tipo 1 es causada por anticuerpos IgE específicos contra antígenos ambientales, ¿sí? Tenemos dos fases, una fase temprana donde existe la sensibilización, ¿sí? Y una fase tardía donde intervienen los mastocitos y los eosinófilos que degranulan el contenido de sus vesículas mediando la inflamación y la vasodilatación, que es lo que termina causando el daño o la rinitis que se observa en las enfermedades alérgicas u atópicas, ¿sí? Las hipersensibilidades de tipo 2, donde los mediadores son IgG e IgM, que al reclutar células y activar el complemento terminan mediando una inflamación que puede provocar lesiones tisulares, ¿sí? Las hipersensibilidades de tipo 3, donde los inmunocomplejos en circulación empiezan a depositarse en los tejidos, ¿sí? Sobre todo en las paredes de los vasos sanguíneos, produciendo lesiones. Y la hipersensibilidad de tipo 4, por activación de linfocitos que inducen inflamación o lisan directamente a las células diana. Bueno, el resto de la clase es hablar de cada una de las hipersensibilidades de manera un poco más profunda, pero es de vuelta repasar, ¿sí? Que la hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? Está mediada principalmente por la inmunoglobulina E, ¿sí? Los basófilos y mastocitos, además de los eosinófilos, tienen receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina E, ¿sí? Si entra un alergeno, un antígeno, y se genera un anticuerpo inmunoglobulina E contra este alergeno, ¿sí? Se une a la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina E se une al receptor Fc de las células, de estas células de las que estamos hablando, de los mastocitos, de los eosinófilos, de los basófilos, ¿sí? Entonces yo tengo una célula con un receptor Fc y un anticuerpo inmunoglobulina E pegado que reconoce un antígeno que es un antígeno ambiental, ¿sí? Si vuelve a estar en contacto con este antígeno, vuelve a entrar este alergeno, ¿sí? Al individuo, ese receptor que ya estaba pegado se empieza a entrelazar, ¿sí? Se empiezan a entrelazar otras inmunoglobulinas E que están unidas a los receptores y ese entrelazamiento entre los distintos receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina es lo que desencadena la degranulación de el contenido que tienen estas células, estos mastocitos y basófilos, que, como dijimos, son generalmente potentes mediadores inflamatorios, ¿sí? Esos mediadores inflamatorios son los que provocan la vasodilatación, la broncoconstricción. ¿Qué podemos decir sobre las reacciones de hipersensibilidad en cuanto a la clínica, ¿sí? Puede ser que la magnitud de estos fenómenos sea leve, ¿sí? Por reacciones localizadas, tengo la nariz inflamada, esa rinitis, tengo esa alergia que es leve, ¿sí? Que no tiene graves consecuencias, pero también hay fenómenos de hipersensibilidad que pueden ser de magnitud sistémica, ¿sí? Como el shock anafiláctico,
No sé si recuerdan, pero en estos días que hablamos todo el tiempo de las vacunas y de los componentes de las vacunas, apareció en las noticias que algunos individuos que habían recibido la vacuna de Pfizer, creo que fue, no me acuerdo si la de Pfizer o la de AstraZeneca, habían tenido, la de AstraZeneca era en trombo seguro, la de Pfizer no recuerdo si es esta, pero habían sufrido un shock anafiláctico, ¿sí? Individuos que por ahí tenían que ya eran alérgicos a un determinado medicamento o algún determinado excipiente, ¿sí? Las vacunas tienen la formulación típica para poder generar memoria, pero también tienen adjuvantes, ¿sí? Y tienen excipientes, ¿sí? Componentes que acompañan el componente principal o el principio activo, ¿sí? Para facilitar su disolución, para facilitar su entrada al organismo, ¿sí? Para facilitar su difusión en el organismo. Entonces, todos estos componentes de la vacuna, que no son típicamente el componente activo, pueden generar reacciones alérgicas si la persona tiene una predisposición a tener alergias frente a esos alergenos. Sí, habíamos dicho que los alergenos no eran solamente factores ambientales. Cuando nos referimos a factores ambientales decimos solo polen o pelo o alguna cosa, ácaros, ¿sí? Cosas que tienen en el ambiente, sino que también pueden ser medicamentos, pueden ser metales, pueden ser alimentos. Bueno, si hay cierta predisposición a esta o cierta sensibilidad a este tipo de alérgenos, las reacciones, si la magnitud del fenómeno de hipersensibilidad de tipo 1 puede llegar a ser un fenómeno también sistémico, ¿sí? También un poco más grave como el shock anafiláctico, ¿sí? Eso requiere internación y requiere un seguimiento mucho más estricto del paciente. Si no es una alergia, me levanto, estornudo y trato de sacarme de encima eso que me genera la alergia. Como por ahí les pasa, no sé si a alguna de ustedes les pasa, pero a algunas personas les pasa en esta época en donde empiezan a cambiar las concentraciones de las cosas que están en el ambiente y se exponen a determinados alergenos, ¿sí? Todo eso que está intentando hacer la persona para sacarse de encima ese alergeno, ¿sí? Esa expulsión de moco, eso es de lo que hablábamos cuando hablamos de los mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos que ya están después de la respuesta inmunitaria. Esa dilatación o broncoconstricción o generación de algunas citoquinas que expulsan el moco tienen que ver con esos mecanismos. Bueno, algunos individuos tienen una variabilidad, o sea, algunos individuos no. Entre los individuos hay una variabilidad, ¿sí? A predisponerse, ¿sí? Hay una predisposición a estos fenómenos de alergia, ¿sí? Y de responder generando inmunoglobulina E frente a ciertos antígenos. Esta variabilidad individual depende muchísimo de la carga o la predisposición genética que tengan esos individuos. Así como dijimos que para las enfermedades autoinmunes había una relación o un riesgo relativo si algún individuo expresaba determinados genes del complejo mayor histocompatibilidad, para las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, para las reacciones alérgicas, también hay cierta influencia genética. Es decir, es más frecuente encontrar personas alérgicas que tengan padres alérgicos, ¿sí? O hermanos u otros familiares, porque existe cierta predisposición. ¿Cuáles son los genes que están involucrados? No tienen que ver con el complejo mayor histocompatibilidad, pero sí con determinados bloques de genes que se pueden heredar, ¿sí? Y eso le genera cierta predisposición, ¿sí? A sufrir fenómenos alérgicos, ¿sí? En determinados individuos. Las hipersensibilidades de tipo 2, como dijimos, y tipo 3, estaban mediadas por la producción de anticuerpos, que según el antígeno situados en células particulares o en tejidos extracelulares, o por complejos antígeno-anticuerpo. Cuando ya hablamos de complejo antígeno-anticuerpo, hablamos de que se generan en exceso y que porque reconocen antígenos ampliamente distribuidos, se empiezan a circular y se empiezan a depositar en las paredes vasculares, ¿sí? Entonces, para esquematizar, ¿sí? La lesión causada por un anticuerpo que está reconociendo un antígeno en la matriz extracelular o en la membrana de la célula, yo les di el ejemplo de la peroxidasa de la tiroides, pero también puede ser
frente a receptores acetilcolinérgicos, por ejemplo, ¿sí? El anticuerpo se pega a ese antígeno y se deposita. Cuando hay un complejo antígeno-anticuerpo, se genera, ¿qué cosa? Reclutamiento de células capaces de fagocitar, que tienen, por ejemplo, receptores FC, como ya estudiamos, como los macrófagos, los neutrófilos, ¿sí? Estas células desencadenan sus mecanismos efectores. Sus enzimas del lisosoma van a empezar van a incorporar ese antígeno, ¿sí? Van a intentar incorporar ese antígeno, ese complejo antígeno-anticuerpo, y van a desencadenar los fenómenos que ya conocemos que hacen los fagocitos, especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno en el caso del macrófago. Entonces, pero esto es un tejido propio, y sí, es un tejido propio. Entonces acá se genera una lesión tisular mediada por macrófagos y neutrófilos. En el caso de los inmunocomplejos, empiezan a circular, ¿sí? Estos inmunocomplejos que se formaron y empiezan a depositarse, ¿sí? En las paredes de los vasos. Ese depósito en las paredes de los vasos también recluta células inflamatorias y factores inflamatorios, sobre todo neutrófilos, y eso también genera un sitio de inflamación y la lesión tisular. Ya dijimos que las enfermedades causadas por anticuerpos contra antígenos celulares o tisulares dañan las células o tejidos a través de estos tres mecanismos: la opsonización y la fagocitosis, la inflamación y las funciones celulares anómalas. Estamos repasando lo que ya conversamos, pero con dibujitos. Perdón. Entonces, un complejo antígeno-anticuerpo es también reconocido por el complemento. El complemento se activa, además se reclutan células que tienen receptores para el complemento, además de células que tienen receptores, o sea, que son las mismas células que tienen receptores para las porciones FC de los anticuerpos, ¿no? Todo esto ya lo vimos, simplemente estamos repasando qué es lo que sucede, y lo que sucede es lo mismo que sucede cuando, en lugar de ser un antígeno propio, o que está en una célula propia, o en la matriz de esa célula propia, en la matriz extracelular, nosotros lo estudiamos cuando era un microorganismo patógeno, ¿sí? Entonces, hay opsonización y fagocitosis, hay inflamación mediada por el complemento y el receptor para la porción FC, lo que vimos recién, ¿sí? ¿Se acuerdan que el complemento tenía productos que eran quemoquinas, como C5A y C3A, ¿sí? Atractoras de nuevas células inflamatorias? Y también pueden darse respuestas fisiológicas anómalas. Claro, acá puede ser que, o sea, cuando hay algún anticuerpo que reconoce un receptor, ¿sí? En la membrana, un receptor, no una proteína de membrana que cumple otra función, como puede ser un canal, o que cumpla la peroxidasa, como el ejemplo que les decía antes, digamos que cumple una función enzimática, a eso me refiero. Cuando los anticuerpos son contra receptores, contra algunos receptores de la célula que tienen una determinada función, lo que puede pasar es que el órgano donde está esta célula con este receptor comienza a tener una respuesta fisiológica anómala, ¿sí? Los dos casos más importantes, o los típicos casos, son el caso de la enfermedad por miastenia gravis, donde lo que se genera es lo que hay es un anticuerpo que detecta receptores de acetilcolina. Los receptores de acetilcolina están en el músculo y responden a la acetilcolina contrayéndose, ¿sí? Una terminación nerviosa a través de la sinapsis libera acetilcolina, y el receptor en el músculo produce la contracción del músculo, ¿sí? El tenor muscular. Si yo tengo un anticuerpo que está bloqueando ese receptor porque lo reconoce como extraño, ¿sí? Y se pega y lo bloquea, lo neutraliza, que es una de las funciones de los anticuerpos, ese receptor no está disponible para interaccionar con su ligando, que es en este caso la acetilcolina. Y acá pueden pasar dos cosas: o el receptor, al no estar disponible, se inhibe, ¿sí?
y no puede la acetilcolina ejercer su función, por lo tanto, la inhibición de la unión del ligando al receptor provoca que haya menor tenor muscular o menor posibilidad de contracción. Los individuos con miastenia gravis suelen tener debilidad muscular, ¿sí? Por la inhibición del receptor a partir del bloqueo con un anticuerpo, ¿sí? En cambio, en este caso, que es el caso más típico, son las tiroiditis, ¿sí? Lo que hay es un anticuerpo propio, o sea, que se genera contra un antígeno propio, que en este caso es el receptor de la hormona estimulante de tiroides, ¿sí? La TSH, la hormona estimulante de tiroides. Este receptor, cuando se pega al anticuerpo que lo reconoce como extraño, en lugar de inhibirse y no estar disponible, o sea, obviamente no está disponible para la TSH, ¿sí? No está disponible para la TSH, pero no ejerce un efecto como si fuera un antagonista o un bloqueo, sino lo que hace es estimular continuamente el receptor como si fuera la propia TSH, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ver estrictamente con cómo se unen los anticuerpos en un caso y en el otro, ¿sí? O lo que provoca la unión, ¿sí?, de los anticuerpos a los receptores para que termine siendo o una función bloqueante o una función que exacerba la activación de ese receptor. Entonces, en este caso, la unión del anticuerpo al receptor estimula, ¿sí?, a esa célula tiroidea para la producción de sus hormonas tiroideas. Ese individuo luego presenta, ¿sí?, signos y síntomas compatibles con la hiperestimulación de la hormona tiroidea o el hipertiroidismo, ¿sí?, donde hay síntesis y producción de hormonas metabólicas y un aumento en el metabolismo, ¿sí?, que puede ir acompañado de distintas cosas, como pérdida de peso, por tener presente este anticuerpo receptor de la hormona tiroidea, ¿sí? Bueno, ejemplos de enfermedades causadas por anticuerpos a antígenos celulares específicos, ¿sí? Acá hay un montón de enfermedades. Una de las que les hablé recién es la miastenia grave o miastenia gravis, en donde el antígeno diana es el receptor para la acetilcolina. El mecanismo es la inhibición de la unión de la acetilcolina y la manifestación es la debilidad muscular o la parálisis, como les dije, ¿sí? Pero también hay otros en donde, por ejemplo, la enfermedad de Goodpasture también ocurre digamos, por reconocimiento de proteínas en la membrana de los glomérulos y en el pulmón. Eso también lleva a la inflamación mediada por complemento, ¿sí?, una proteína no colagenosa que se llama NC1, ¿sí?, que está en la membrana de los glomérulos y en el pulmón, y lleva a la nefritis o a la hemorragia pulmonar por el daño causado por la inflamación mediada, ¿sí?, por la activación del complemento y la opsonización mediada por el reconocimiento de esta proteína, ¿sí? Vasculitis causada por anticuerpos antinúcleo, ¿sí? Esta vasculitis es una enfermedad ya órgano específica o es una enfermedad que les parece sistémica. Esta tiene más pinta de sistémica. Los ANCA son anticuerpos antinucleares, ¿sí? Esto activa neutrófilos, hay degranulación, inflamación y inflamación de los vasos, ¿sí? Bueno, esta es una lista de enfermedades, ¿sí?, en donde, perdón, yo les dije anticuerpos antinúcleo y los ANCA son anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. Les dije mal, perdón. Esta sí es una enfermedad, o sea, el fenómeno es sistémico, ¿sí?, pero la localización es órgano específica. En realidad, célula específica. Me confundí. Bueno. La enfermedad de Graves, ¿sí?, el hipertiroidismo, la que vimos recién, donde el receptor para la TSH, en lugar de estar bloqueado, se estimula, ¿sí?, y hay hipertiroidismo, aumento del metabolismo celular, aumento de la concentración de las hormonas tiroideas. En la diabetes resistente a la insulina, ¿sí?, que es la diabetes mellitus de tipo 2, lo que hay o lo que puede haber es un componente autoinmune en relación a
el receptor para la insulina. Entonces, la insulina no puede ejercer su acción, ¿sí?, al estar bloqueado el receptor, y queda en circulación. Cuando la insulina no puede ejercer su acción, ¿qué es lo que no puede entrar a la célula? La glucosa. Si no entra la glucosa, hay aumento de la conversión de glucosa en sangre y todos los mecanismos que eso conlleva con desarrollo de diabetes. Ya hablamos de los inmunocomplejos que causan hipersensibilidades de tipo 3, ¿sí? Las características anatomopatológicas de las enfermedades causadas por los inmunocomplejos reflejan el lugar de depósito de los inmunocomplejos. No están determinadas por la fuente celular del antígeno. Esto es importante. La fuente celular del antígeno en las enfermedades mediadas por inmunocomplejos o hipersensibilidades de tipo 3 eran todas, porque son anticuerpos contra antígenos propios que tienen localización sistémica, ¿sí? Ahora, la característica anatomopatológica de las enfermedades no es el daño a todos los órganos, sino el daño en el sitio donde se depositan los inmunocomplejos. ¿Está bien? Eso está bueno que lo recalquemos respecto de las hipersensibilidades de tipo 3. Las enfermedades son sistémicas, afectan a múltiples órganos y tejidos, pero los más sensibles son aquellos donde hay mayor posibilidad de depósito de los inmunocomplejos, que son los riñones y las membranas sinoviales de las articulaciones. Acá tenemos una estructura de un glomérulo, ¿sí?, teñido con una hematoxilina eosina, ¿sí?, esto es un glomérulo, y los inmunocomplejos depositados en la membrana basal del glomérulo, ¿sí?, aquí en violetita. Para verlo mejor, en inmunofluorescencia, ¿sí?, esto seguramente lo van a repasar en los talleres o están en las técnicas que les dejamos para poder identificar, diagnosticar hipersensibilidades o respuestas autoinmunes, ¿sí? O sea, esto es una respuesta autoinmune, o sea, el mecanismo subyacente es una respuesta autoinmune. Lo que sucede es que las hipersensibilidades, o sea, lo que sucede es que se generan reacciones exacerbadas porque no podemos deshacernos del antígeno, llevando a una reacción de hipersensibilidad, como la palabra lo indica. En este caso, sí, hay, perdón, yo les dije deposiciones, no, acá hay una glomerulonefritis, o sea, hay una inflamación. Todas estas celulitas que se ven ahí en violeta son núcleos de células inflamatorias, ¿sí?, que están colonizando el glomérulo, ¿sí?, por la propia inflamación generada por el depósito de los anticuerpos antimembrana basal. Anticuerpos antimembrana basal. Entonces, esta es una glomerulonefritis mediada por anticuerpos contra la membrana basal. Acá, el antígeno es la membrana basal del glomérulo, ¿sí? Y estos son los anticuerpos. En cambio, acá, el antígeno es un antígeno que se distribuye de manera sistémica, se generaron muchos inmunocomplejos y acá la glomerulonefritis se da no porque lo que se reconoce es una estructura propia del glomérulo, sino que lo que sucede es que se depositan los inmunocomplejos porque el glomérulo no llega a filtrarlos, a eliminarlos como corresponde, ¿sí? Entonces hay un mayor número de señales, una mayor intensidad de señal y está bien distribuida porque acá hay depósito de inmunocomplejos, mientras que acá hay reconocimiento de lo propio en el glomérulo, ¿sí? Al principio les dije mal, me confundí. Pero espero que haya quedado claro. Bueno, los mecanismos están relacionados con que los inmunocomplejos tienen carga positiva y tienen mucha avidez por las membranas basales de los vasos sanguíneos y del glomérulo, ¿sí? Como ya dijimos varias veces, los capilares de los glomérulos son los lugares donde se filtra el plasma y es donde se depositan los inmunocomplejos. Se pueden depositar en cualquier tejido, pero principalmente son más sensibles o donde se encuentran en su mayoría en el glomérulo, digamos, en el riñón. Esto, como ya vimos en la foto, activa
el infiltrado de leucocitos, el infiltrado inflamatorio. El infiltrado inflamatorio que está mediado por fagocitos, ¿sí? Por leucocitos, por mastocitos, secretan citoquinas y mediadores vasoactivos. Eso termina de complicar el panorama, ¿sí? Estos mediadores, como facilitan el acceso de los inmunocomplejos, porque en general son vasodilatadores, pueden provocar el depósito de más inmunocomplejos en las paredes, y esto se vuelve como repetitivo, persistente, crónico. Acá hay ejemplos de enfermedades causadas por inmunocomplejos. Una muy característica es el lupus eritematoso sistémico, donde los antígenos son las proteínas del núcleo, como les dije, las histonas y el propio ADN, ¿sí? Después hay un tipo de enfermedad de enfermedad causada por inmunocomplejos que es contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. No sucede siempre, sucede en algunos casos. Ustedes saben que el virus de la hepatitis B puede alojarse durante mucho tiempo en el hígado y eso causar también por exposición, no digamos crónica, pero por exposición continua, ¿sí? A ese antígeno en la superficie de la hepatitis B, la formación de inmunocomplejos con vasculitis, en una enfermedad que se llama parantitis nudosa. La glomerulonefritis post-estreptocóxica también, aquí hay antígenos contra la pared del estreptococo y genera la nefritis que vimos recién, la inflamación del glomérulo por el reclutamiento de células inflamatorias. La enfermedad del suero es una enfermedad, en realidad es una enfermedad de laboratorio, no vamos a entrar en este detalle, pero también es una enfermedad que provoca inmunocomplejos, ¿sí? Y el último tipo de hipersensibilidad es de la que ya hablamos en realidad, pero bueno, vamos a repasarla, la hipersensibilidad de tipo 4, y aquí no hay anticuerpos que estén mediando sus funciones como el bloqueo, la neutralización y el desencadenar el resto de los mecanismos que ya conocemos, como la ozonización, la activación del complemento, la activación de las células fagocíticas, sino que están mediadas por linfocitos. Linfocitos de tipo Th1 y Th17 y linfocitos de tipo CD8. Los linfocitos, tanto CD4 como CD8, liberan citoquinas que también reclutan en el sitio de inflamación nuevas células inflamatorias. Eso es lo que genera la lesión tisular, ¿sí? Eso puede ser a través del linfocito CD4 que está colaborando con un linfocito CD8 o que está colaborando, como les dije antes, con un macrófago, o directamente mediada por linfocitos TCD8, ¿sí? Que son capaces, ¿sí? Ya tienen entre sus funciones efectoras la capacidad de matar, ¿sí? De eliminar a las células diana, ¿sí? Causando la lesión tisular. Entonces, las hipersensibilidades mediadas por linfocitos pueden causar la lesión tisular a través de células inflamatorias, sobre todo fagocitos, y a través de propiamente los linfocitos TCD8. Ejemplos de hipersensibilidades mediadas por linfocitos, yo les dije, bueno, acá no está la tuberculosis, porque ahí digamos, no hablamos de antígenos propios, sino de un antígeno que es extraño, pero que se encuentra la forma de evadir la respuesta inmunitaria y el sistema inmune no se lo puede sacar de encima, provocando esa hipersensibilidad mediada también por linfocitos de tipo Th1. Pero si hablamos de enfermedades mediadas por linfocitos T autorreactivos, ¿sí? Patogénicos que reconocen antígenos propios, podemos hablar de la esclerosis múltiple, donde lo que se reconoce son antígenos proteínicos de la mielina, que es la capa que recurre, ¿sí? La proteína básica de la mielina, por ejemplo, forma parte de la mielina, que es una capa que recubre las neuronas y que eso hace que el impulso nervioso vaya más rápido, ¿sí? Si las neuronas o las células nerviosas empiezan a desmielinizar, ¿sí? Por esta inflamación que se genera y este ataque que se genera mediado por linfocitos, además de la inflamación mediada por las citoquinas y la destrucción de los macrófagos activados, empiezan a verse sintomatología relacionada con la
con todas las capacidades mediadas por el sistema nervioso, ¿sí? También las capacidades en relación al tenor de los músculos. La diabetes mellitus, en este caso de tipo 1, ¿sí? No de tipo 2 como vimos antes. Aquí hay antígenos que son reconocidos por los linfocitos T y que son de la propia célula beta del páncreas, ¿sí? Como la ácido glutámico de carboxilasa, ¿sí? Esos antígenos reconocidos dentro de las células beta del páncreas por linfocitos desencadena el reclutamiento también de células inflamatorias, ¿sí? Y sobre todo la destrucción de células de los islotes beta del páncreas por linfocitos citotóxicos, ¿sí? Acá los que reconocen las células, los antígenos de las células betas del páncreas son directamente células con capacidad citotóxica como los CD8, ¿sí? Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede estar provocada por el mimetismo entre alguna bacteria entérica, ¿sí? Alguna bacteria comensal y los antígenos propios, no se sabe esto todavía, pero puede haber cierto mimetismo, puede desencadenar inflamación mediada por linfocitos TH1 y TH17, ¿sí? Generando la inflamación en el intestino y los trastornos tipo gastrointestinal, ¿sí? Y luego la psoriasis, por ejemplo, que se acuerdan que al principio todos dijimos que la hipersensibilidad de tipo 1 también podía estar mediada por algunos antígenos cutáneos, ¿sí? Esto sí es o propios o del ambiente, eso es desconocido por ahora, que se generan por el contacto, ¿sí? Con la piel y reclutan también linfocitos que generan inflamación mediada por las citoquinas que producen, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la teórica de hoy. Como les dije,